o de imaginaciones. Ayer alguien me hizo una pregunta, ¿no? Y lástima que no alcancé a responderla de momento porque la vi fue después, que preguntaban cómo sabemos que somos redimidos. Es una muy buena pregunta, es una pregunta supremamente igual difícil, porque claro, ¿por qué se hace difícil responderla? Porque es que bien lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 13, que cada uno debe examinarse a sí mismo. Esta mañana hablaba con mi esposa y encontré un tema interesantísimo sobre esas líneas sutiles que hay en nuestra mente. Hablábamos, por ejemplo, de aquel versículo que dice cómo Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Y claro, hay una dinámica que quedó expuesta de nuestra mente como seres humanos sobre cómo se produce o cómo entender ese querer y ese hacer. Porque claro, mucha gente cuando de pronto lee ese versículo está esperando que Hashem produzca en ti que quieras cosas. Eso es una manera de verlo, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar, pues diría que muchísima gente todavía estará esperando sentir eso que le produzca Hashem hacer. Pero resulta que la otra forma de verlo, y es a mi parecer la más lógica, es que a través de los mandamientos ya te lo está produciendo. A través de las promesas que están escritas ya te está produciendo el querer. ¿Sabes? No se trata de que Hashem produzca en ti sentimientos, porque ya lo he explicado muchas veces. Él, a través de la demanda de los mandamientos, a través de la oferta de las promesas, ya con eso está estimulando el querer. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros nos confrontamos. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora que estamos en el ayuno de Yom Kippurim, eh, todos nosotros seguramente en algún momento hemos tenido anhelo por algo, querer algo de comer, ¿no? Pero ¿por qué viene eso? Bueno, porque sabemos que hay alimentos que se nos están ofreciendo. Pero si nosotros estuviésemos en una escasez donde sabemos que no hay alimentos a la derecha, ni a la izquierda, ni en muchos kilómetros a la redonda, nos impulsaría el querer ir a buscar el alimento de pronto de alguna parte, porque no hay una oferta. Entonces podríamos dejar ese antojo de un lado y y dedicarnos a otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, la sabiduría que deberíamos nosotros querer anhelarla, querer tenerla, pues resulta que está codificada en la Torá y ya te está diciendo, esta es vuestra sabiduría a los ojos de las naciones. ¿Por qué no la deseas? ¿Me explico? Ya está produciendo el querer. Ya está produciendo cuando te dice, aquí está la sabiduría, deberías querer tenerla. Ahí ya lo está produciendo porque hay una oferta de sabiduría. En economía siempre habíamos hecho la pregunta sobre qué había sido primero, si la oferta o la demanda, ¿sabes? Y normalmente primero es la oferta, porque el ser humano por naturaleza es antojoso. Ahora mismo puede ser que no haya ningún objeto. Supongamos que mañana sale tal cuestión y todos vamos a querer tenerla, de alguna u otra forma. Porque cada uno, si nos analizamos, nos vamos dando cuenta que tenemos diferentes demandas según lo que tenemos adentro. Entonces, lo que tenemos adentro, eso nos hace demandar. Para uno será indiferente, por ejemplo, tener un flotador para ir al mar porque resulta que en su lugar no hay agua. Entonces es una cosa que no va a demandar. ¿Por qué? Porque aunque se la vendan, diga, bueno, pero yo para qué necesito eso si yo ahora mismo no lo voy a usar. No tengo pensado ni por aquí vamos al agua. Así que eso me es indiferente, pero tal vez una sombrilla, si la ve, la va a querer tener. Va a querer tenerla, porque es algo que está relacionado con una necesidad. Entonces, lo extraño es que si tenemos necesidad de sabiduría, necesidad de inteligencia, necesidad de saber qué hacer para tomar mejores decisiones, necesidad de shalom, porque es una de las cosas que más necesitamos, ¿no? Pues resulta que aquí está la oferta, está en la Torá. La Torá te está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto y vas a obtenerla. Resulta que no nos atrae, ¿sabes? No nos es atractiva. ¿Por qué no nos es atractiva? Porque tal vez, y aquí está el detalle, implica morir a nosotros mismos. Entonces, claro, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a considerar el orden de prioridades.
¿Qué importa más entonces? Porque, por ejemplo, esto no habría necesidad ni de decirlo, pero hay que explicarlo. Cuando uno está solo, que no tiene hijos, por ejemplo, bueno, no sientes niveles de prioridad en cuanto a la alimentación distinto a cuando ya tienes un hijo, porque entonces eres capaz de dejar de comer tú para darle a tu hijo, porque hay una prioridad, ¿no? Entonces, en este caso, sí, ahí está lo necesario para obtener la sabiduría, la inteligencia, tomar mejores decisiones, pero implica que te sacrifiques, implica que pongas un límite en tu vida, un pequeño ejercicio que no es, repito, no es como las deidades de las naciones que le mandan a su gente a atravesarse espadas, a caminar 200 peldaños de rodillas, a hacer sacrificios como en la antigüedad que pedían los sacrificios de los niños. Y eso es lo tremendo, ¿no? Lo que te confronta. Porque bien decía el profeta Jeremías, pasa a las naciones alrededor y mira. Sus deidades le piden unas cosas absurdas, extraordinarias, y ellos muy contentos que las hacen. Y no reciben nada a cambio. Es su imaginación la que les dice que va a recibir. Si ellos están dispuestos a hacerlo y efectivamente lo hacen, pues tu Dios no te está pidiendo una cosa tan tremenda como esa. Te está pidiendo cosas comparativamente menos impactantes y aún así, pues con Dios realmente tenemos la capacidad de patalatear. A Él le ponemos, le sacamos, porque es ahí donde viene la malversación de la confianza, ¿sabes? La confianza nunca debe ser malversada. El hecho de que tengamos confianza con Dios no nos debería permitir dirigirnos hacia Él de una manera tan irreverente en comparación como lo hacen los gentiles con sus deidades. ¿Sabes? Es que estas cosas no podemos perder la vista. Entonces, volviendo al tema, cuando alguien preguntaba que cómo sabemos que somos redimidos, pues la respuesta está aquí en la escritura. La respuesta luego la vamos a encontrar en la manera como ese testimonio que está escrito allí se traslada a nuestra vida y es evidente para nosotros. Vamos a leer esa parte de Romanos capítulo 13. ¿Ok? Debe ser evidente para nosotros que efectivamente hemos empezado a morir. ¿Ok? Vamos a ver. Un segundo. Eso se encuentra por ahí en Romanos 13, si mal no recuerdo, permítame un segundo. No, en Romanos 13 no, en 1 Corintios 13. Permítame un segundo y lo ubico. Porque cuando dice, no, el 3 debe ser segunda tal vez. Dicen, si alguno, sí, creo que es 2 Corintios 13. Vamos a revisarlo rápidamente. Aquí. A ver. No, este no es el texto. Ah, sí, en el 5, efectivamente. Vamos a leerlo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la emuná. Hemos dicho que la emuná es la instrucción divina. Tú tienes que empezar por ahí. Estás en la emuná. ¿Qué significa eso? Estás esforzándote cada día y de hecho estás andando dentro de los mandamientos. Has confesado y es un hecho para ti que Yehoshua es el Salvador. Son hechos concretos, repito, si tus respuestas van siendo sí, entonces vas por el camino correcto, ¿ok? Pues son dos cosas principales. Voy a ponerlas en orden de nuevo. Confiesas que Yehoshua es tu Salvador, es un hecho, no te avergüenzas de ello, primero de todo. Y segundo, si andas dentro de su voluntad, porque es aquí donde está el complemento. Mucha gente hoy en día pone en el coche, yo amo a Dios, Dios es amor, yo amo a Jesús y todo, pero luego lo ves embriagándose. Ahí entonces esa persona presuntamente confiesa, está en algún fondo de su conciencia que hay un Salvador que se llama Jesús, pero luego en las obras no lo manifiesta. Eso es estar en la emuná. Ojo, repito porque es muy importante que tengamos esta respuesta clara. Es una respuesta básica pero fundamental. Las preguntas más difíciles suelen tener las respuestas más sencillas. Nosotros somos los que a veces las perdemos de vista. ¿Confiesas que Yehoshua es tu Salvador?
que vino aquí, murió, resucitó, traspasó los cielos y está sentado en el trono de la majestad en las alturas. Y segundo, andas dentro de su voluntad, procuras, la mayoría de tu vida circula dentro de esos parámetros que Él te ha dado. Eso no significa ahora que no vamos a pecar o que no pecamos ya, porque ya lo dice el Evangelio de Juan. Si decimos que no cometemos pecado, le haríamos mentiroso, porque entonces no tendríamos razones nosotros ni para morir, ya somos perfectos. Estamos hablando de cómo el grueso de tu vida se conduce siempre dentro de sus mandamientos. Que a veces te saltas alguno, que a veces olvidas otro, que a veces vas allí y claro, porque existen los olvidos, existen las fallas, existe la iniquidad. A veces sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, o a veces sabes que está prohibido hacer algo y lo haces, ¿ok? Pero aún así vuelves a Él, le pides perdón, sabes que si fallas, fallas ante Él. Eso es estar en la emuná. Esa es la primera regla que hay que evaluar. Examínense a ustedes mismos si están dentro de la emuná. Pruébense a vosotros mismos. ¿Cómo así pruébense? Probaos a vosotros mismos. Significa refinarse. Probarse significa refinarse, no ir a ponerte desafíos tú mismo. ¿Vale? Voy a ver si ya puedo. No se trata de eso, de ponerte autodesafíos. Probarse significa refinarse. Refínense, o sea, si tú tienes la capacidad de refinarte, eso es otra forma de probar que estás dentro de la emuná. Si entras en el proceso de despojarte cada día de cosas nuevas que vas descubriendo, ¿ok? Aquí me dice, el mal genio es duro tenerlo, claro, pero entonces cuando tú entras en el proceso de despojarte, de anhelar, ojo, que ya está producido el querer. Me explico, yo siempre me acuerdo de mi profesor de música que una de las primeras cosas que me decía cuando aprendía guitarra, ¿no? Me decía, ya en el momento en que te das cuenta que el instrumento está desafinado, ya estás aprendiendo, ¿vale? Ya lo captas, ya tienes el oído, porque la gente normalmente, alguien que nunca ha tocado guitarra, bueno, supongamos no puede identificar si está desafinado o no. Le sonará tal vez raro o lo que sea, pero no tiene la capacidad de decir está desafinado, ¿sabes? Y así cualquier cosa. Entonces aquí, si ya detectas que tienes mal genio, si ya detectas que hay algo que se te sale de la mano, ya es positivo, porque lo normal es que no te dieras cuenta. O lo otro es que simplemente te das cuenta, pero luego no te produce ningún tipo de malestar. ¿Sabes? Porque eso pasa también. Hay mucha gente que tiene mal genio y no le molesta. Salvo que alguien le diga, oye, me has hecho daño o algo, bueno, perdóname y ya está. Pero cuando tú entiendes que tienes que acabar y eliminar de ti esa conducta, entonces ya estás entrando en el refinamiento. Dice, refinaos a vosotros mismos. Y luego lo que dice, o no conocéis a vosotros mismos que Yehoshua está en medio de vosotros, a menos que estéis reprobados. Claro, reprobado es en este caso descalificado, ¿no? O sea, si Yehoshua no te redarguye, si su palabra no te redarguye y no te invita a cambiar y no haces contacto con la realidad, pudiéramos empezar a decir, oye, preocúpate, ¿sabes? Porque estás leyendo y la escritura y ahí te dice eso y luego ni te pasa por la cabeza. No se te ocurre, no te lo replanteas ni siquiera. Entonces ahí habría que empezar a ver en qué se está yendo el tiempo, a qué le dedicas el tiempo, dónde está tu mente y tus pensamientos, ¿no? Pero ¿qué dice? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados o efectivos, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros parezcamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Y ese es el otro síntoma. Te empiezas a interesar en hacer lo que es beneficioso. Miren, a nivel de alimentación, lo dice todo el mundo, ya eso es hoy un axioma. Si tú quieres empezar a cambiar, a tener mejor salud, a cambiar muchas cosas de tu vida, de tu cuerpo biológico,
para de comer cosas dañinas. El cuerpo lo agradece automáticamente. Cuando paras las cosas dañinas, comida chatarra, comida que procesada, azúcares, grasas en exceso, etcétera, el cuerpo empieza un proceso de ocuparse de hacer lo que tiene que hacer. Y ya lo otro es cuando empiezas a comer sano. Ya lo otro es cuando empiezas a comer alimentos para nutrirte con conciencia. A mí me sorprende, repito, los cambios tremendos que se puede dar el cuerpo. Yo, por ejemplo, en 2, 3 meses bajé 10 kilos. Yo no sé si lo han notado o no, pero y no he sufrido haciendo dieta. Suprimiendo ciertas cosas y comiendo otras con conocimiento, ya está. Sin tratamiento, sin cosas. De pronto mi organismo ha dado para eso porque no lo he maltratado, que diga yo, ¿no? A lo largo de la vida, pero ha funcionado impresionantemente. Puede ser que de pronto otras personas necesiten más, pero lo pongo como una ilustración. En 3 meses 10 kilos. ¿Me explico? Pero por seguir una dieta específica con conciencia. Haciendo esto es lo correcto, pues lo hago. Y no plantearte más nada. Pero claro, a veces me doy cuenta que hay algo extraño dentro de nuestros seres, de nuestro cuerpo, al que le solemos llamar fuerza de voluntad, pero claro, eso es algo mucho más profundo, ¿no? Hay como ciertos condicionamientos que hay gente que les cuesta muchísimo dejar algo. Alguna cosa, cualquiera que sea. ¿Me explico? Le cuesta muchísimo. ¿Por qué? No lo sé. Y le llaman fuerza de voluntad, le llaman determinación, le llaman de todo. Pero he conocido gente que es incrédula que me ha dicho, oye, tal día yo dije no fumo más y no fumo más. En cambio, conozco gente que no puede dejar una Coca-Cola, por ejemplo. ¿Por qué? Hay alguna cosa curiosa en nuestro cerebro, según, qué sé yo, predeterminaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo esto estoy poniendo en la perspectiva de lo que estamos viendo aquí, de los síntomas de dejar de hacer lo malo y ya luego empezar a hacer lo bueno es súper genial, porque te vas interesando en conocer más acerca de qué es el bien, qué es lo que realmente es beneficioso. Cuando, por ejemplo, accedemos a no comer los alimentos que están prohibidos, eso va automáticamente facilitando una frase que bien dijeron en el antiguo Israel, mitzvah goreret mitzvah. Un mandamiento ejercitado te causa y te prepara para otro mandamiento. Hoy, por ejemplo, que estamos en ayuno, a algunos les parecerá difícil todavía, claro que sí. Les parecerá un desafío, todavía tendrán dificultades para llegar hasta el final, yo lo sé. Pero este ejercicio que es una vez al año, así como una vez al año dejamos de comer leudado, ¿ok? Por poner un ejemplo, ¿no? Una vez al año, luego te va creando conciencia, te va creando experiencias, te van generando nuevos pensamientos respecto de la vida, respecto de las prioridades, respecto de las cosas. ¿Por qué? Porque te vas a acordar luego en el futuro, oye, es que yo en Yom Kippur soy capaz de no comer y de no beber. Una cosa que, lo voy a decir, repercute en una cotidianidad, como que a veces, por ejemplo, una pareja, el hombre llega de la casa, de la calle, del trabajo y no encuentra la comida hecha, por ejemplo, o alguna cuestión y puede llegarse de pronto a disgustar. O alguna cosa irrisoria en comparación que dice, oye, pero si has hecho Yom Kippur, ¿sabes? La experiencia de Yom Kippur te debe dar la capacidad de esperar. Eso es uno de los grandes logros que quiero que todos rescatemos por lo menos este año. Y el Yom Kippurim es la capacidad de esperar. Si te puedes abstener de las necesidades básicas como comer y beber, puedes esperar y tener paciencia para un montón de cosas más. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nada es tan necesario como comer y beber. ¿Sabes? O habrá cosas tan necesarias como comer y beber, tal vez, pero que si has logrado ejercitarte en esto, entonces podrás también ejercitarte en aquello y sobre las cosas que son menos necesarias. Y esa es la lógica que quiero, porque alguno de pronto se preguntará, ¿no? Bueno, ¿y yo por qué me estoy aguardando de comer y por no le veo la dirección a esto? Tiene lógica la pregunta, ¿a dónde va? Pues va a eso, va a que rescates
el ejercicio, el fruto. ¿Cuál es el fruto que rescatamos de someternos a un ayuno de esta naturaleza? El dominio propio, la paciencia, la perseverancia, el saber estar esperando. Y al mismo tiempo la capacidad, no solamente de eso, sino de que, como también lo reflexionaba con mi esposa, fíjate tú, estábamos estudiando la parashá Shoftim y vino algo tremendo que los voy a compartir. Resulta que en esa parashá, de las primeras cosas que dicen, es que no plantemos una asherá ni ningún árbol junto al altar de Hashem. ¿Ok? Bueno, cualquiera diría, bueno, ese mandamiento, ¿cómo pasa hoy? ¿A dónde iba ese mandamiento? Y claro, fíjate tú, eso significa básicamente que no pongas a un mediador entre Hashem y los hombres que no sea Hashem, que es el altar en este caso, porque mayor es el altar que lo que se ofrece allí. Y Joshua es todo, es el altar y al mismo tiempo el sacrificio. Eso es una primera instancia teológica muy espiritual, pero luego vino otra enseñanza muy importante y es que no puedes condicionar la relación con Dios a cuestiones externas, por ejemplo. Esa es otra forma más particular de verlo. Es decir, hoy en día, hoy en este día que estamos ayunando, somos capaces de estudiar la escritura, inclusive faltando la comida y la bebida. Somos capaces de estar escuchando la escritura inclusive cuando nos cruje el estómago, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos siendo capaces de superar y de trascender y de saber que Dios aún así será deleitoso aun cuando nos falten cosas. ¿Qué dice el profeta Habacuc? Precisa, o Nahum, creo que es verdad, que dice, aunque falten los ganados, aunque falte la vida, aunque falte el olivo, yo me gozaré en Hashem, me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso es lo máximo, porque vas a desarrollar la capacidad de desarrollar una relación con Dios, aunque falte todo. Y esto que estamos haciendo voluntariamente y no a la fuerza, no de mala manera, ojo, que lo que Dios nos concede hacerlo con conciencia y a voluntad, ¿no? No por imposición, porque por imposición sería que mande una hambruna y realmente no haya nada que comer ni beber. Eso sería por imposición. Pero te está diciendo, vale, ejercítate, que tú mismo puedes hacerlo sin necesidad que yo te lo imponga. Y eso, repito, es para cultivar una relación con Hashem que no dependa de nada material de este mundo. Eso es una de las grandes enseñanzas. Entonces tenemos dos: consolidar la paciencia, la perseverancia y al mismo tiempo consolidar una relación con Hashem sin que hayan cosas materiales de por medio. ¿Ok? Sin que hayan cosas materiales o que dependa del bienestar. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Hasatán lo que hizo fue, ¿tú crees que Job te sirve de buena gana o tal? Quítale todo para que veas cómo te maldice, cómo te deshonra, cómo te expulsa de su vida. Y Dios le dijo, yo sé quién es mi siervo Job. ¿Lo has visto? Pues te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar a mi siervo Job. Quítale todo para que veas qué es lo que queda. Queda un varón de Dios. Entonces tienen que quedar mujeres y varones de Dios, aunque falten las cosas. Tú tienes que ser una demostración de alguien que está dentro de la emuná. Tiene que ser una demostración de que Yehoshua está dentro de ti. Esa es la clave, aunque falten cosas. A veces nos puede ganar la ansiedad, los pensamientos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues poner un alto, callar, entrar en oración y luego pedirle a Hashem que envíe la salida, porque está escrito, Señor, está escrito que no vendrá algo que no podamos soportar y si pareciera insoportable tú darás la salida. Pues ahí está, esperar y Él va abriendo los caminos. Eso, pero es muy importante. Esa es la diferencia de actuar en la carne. Actuar en la carne significa que tú automáticamente ves el problema y vas a querer solucionarlo sin ni siquiera pasar por el trono de su majestad. Está escrito que tenemos libertad para acercarnos al lugar más santo a través del velo de su carne y al trono de la gracia y la misericordia para hallar oportuno socorro. ¿Cómo es que no pasas por ahí? ¿Cómo es que no pasas por ahí? ¿Cómo es que si te viene tal o cual problema financiero o no financiero, lo que sea, pues vas a ir a querer solucionarlo tú?
Lo primero que tienes que hacer es, sí o sí, pasar por el trono de la gracia y la misericordia para hallar oportuno socorro. Eso es lo primero que todo creyente tiene que hacer, antes de dejarse arrastrar por la ansiedad de querer ir a solucionar las cosas. Pues detente, está ahí la urgencia, sí, dame un segundo. ¿Qué fue lo que pasó precisamente, que es la enseñanza que nos dejó Mashiach cuando Lázaro? ¿Sabes? Es una pequeña comparación que hago. Hombre, si fuera por acudir a la demanda de su amigo, hubiera salido volando en un caballo, ni siquiera a pie, en un caballo. Habría buscado para ir a solucionarlo. Pero había algo que quería enseñar. Y era que su familia tenía que dedicarse y resignarse a Hashem y esperar. Hashem vendrá en su momento y lo va a arreglar. Entonces, claro, a veces nos asusta un poco la pérdida, nos asusta un poco que algo, mira, ya se murió, ya está bueno. Eso es limitar a Dios. A veces podemos tener miedo de que efectivamente algo se vaya a perder y resulta que Hashem es el que tiene el control. Puede ser que inclusive parezca que lo perdamos temporalmente y luego lo recuperamos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que importa? Que evitar que se pierda algo o al fin y al cabo tenerlo. ¿Me explico? Al fin y al cabo lo que importa es seguir teniéndolo. Ya puede dar que se haya perdido. ¿Me explico? Yo pudiera dar testimonios de lo que ha sido mi vida. Muchos no conocen lo que yo he vivido en muchísimos años, repito. Eso lo comento a veces con mi esposa, ¿no? A veces los hermanos no se imaginan todo lo que yo he vivido y lo que he aprendido de la experiencia de otros. Y por eso les hablo, cuando les hablo con conocimiento de causa. No les hablo por cuestiones de motivaciones ni nada, que eso ni se me pasa por la cabeza. Son experiencias reales que he vivido. Y por eso les hablo como les hablo, ¿no? Entonces, lo importante en el largo plazo es tener de parte de Dios conservado lo que sea, aunque en algún momento se haya perdido. ¿Sabes? Eso es una forma de verlo muy importante. Así que hay que estar dispuestos a ser refinados y en ese refinamiento a veces hay pérdidas. Pero esas pérdidas que dice la Escritura, la tristeza que es según Dios, es para salvación. Pero no la del mundo, ¿no? La del mundo es para destruirte. Entonces hay que encomendarnos a Él siempre y nunca se les olvide pasar primero que todo siempre por el trono de la gracia y la misericordia en el nombre de Joshua HaMashiach para hallar oportuno